Hola todos, bienvenidos. Hola. Today we are going to talk about what Nicaragua is like. And obviously there's so much about it, we could go on and on for days, but we're just gonna go over like three basic areas: people and culture, food, and places to visit. So this is from my experience as an American who has visited Nicaragua very many times, and then also my husband Tomas, who is a native Nica, and his brother Tony we also consulted for this video. Nosotros somos tan orgullosos de nuestro país, como igual cualquier otro nicaragüense creo que es orgulloso de ser nicaragüense. And comment down below if you've ever been to Nicaragua or not. Digan cuántas veces han ido a Nicaragua y qué parte de Nicaragua les gustó y cómo fue su experiencia. Soy Darlene, a Spanglish speaking mama, and on this channel we teach all about Nicaragua, everything you can think of. Número uno is gente y cultura diacachimba. Somos gente de Tuani, de Cachimba. Pues lo que esto es un terremotito. The people of Nicaragua are a mix of different cultures, from Spain, from Africa, from the indigenous people that originally lived in the area. Well, the first language or the native language is Misquito. Es el idioma que los indígenas en Nicaragua hablan. Lastimosamente es un idioma que se está perdiendo porque ahora hablamos el español porque fuimos colonizados por los españoles, pero la próxima vez que vaya a Nicaragua tal vez busco algo, algunas palabras o aprender un poquito sobre eso. And also there's the Creole on the East Coast, which is 80% English, I think. A lot of traditional and cultural dances are still preserved even to this day. Por lo menos está la danza, we call folklore. Tenemos el macho ratón, huehuense, toro venado, la gigantona, el viejo y la vieja. Todos son parte de la cultura de Nicaragua y basada en la cultura. Yeah, there's a bunch of different holidays where they'll actually organize, a show and do a bunch of different dances from throughout the centuries. Like today's Nicaraguan Day Day. Today when we're filming this, not the day we actually upload. Yeah. Today is, which day is today? July 14th. So then the last thing we want to talk about is like the work ethic of the people, which holy cow, do people ever work hard there? And they have to because of the way they are economically. No importa que tan difícil sea el trabajo, el nicaragüense se destaca por siempre tener una sonrisa en su rostro. No importa, como le digo, qué tan asoleado esté uno, qué tan fuerte sea el trabajo, siempre hay una manera y un motivo para sonreír. Y eso es algo que nos caracteriza muchísimo. Mi gente, usted sabe que trabajamos fuerte siempre y hablando caballadas y riéndonos de lo que sea. Número dos, is this your favorite part ever of Nicaragua? La gastronomía riquísima. Tenemos una variedad grande de comida. Nos especializamos o nos basamos más en el lado trabajando con lo que es el maíz. Somos unas personas, somos pinoleros. La comida más servida en Nicaragua es el gallo pinto. El gallo pinto es una mezcla de arroz y frijoles, no importa si sean negros o sean rojos, y acompañado ya sea de crema, ensalada, carne asada, tajada. ¡Ay, fritanga! No, ya me dio hambre, no, ya terminemos el video. Every time we talk about food from Nicaragua. Yeah, it's something like always when I go to Nicaragua, the first thing I try to find is a fritanga. Si no sabes qué es una fritanga, pues puedes preguntarnos y te podemos enseñarte una fritanga. Ay, Dios mío. We don't eat too much rice and beans. In the morning, gallo pinto, like it's rice and beans together. For lunch, maybe rice and beans separate with meat or something else on the side. And for supper, beans and rice mixed together. That's gallo pinto too. With the side, we have cuajada, queso, with tortilla. Do you want some gallo pinto? También tenemos comidas típicas como el vigorón, el bao, los nacatamales para los domingos o los sábados o los viernes. El vigorón, yuca con charrasca, chancho con yuca, yuca con chancho. Then there's a bunch of different kinds of soups. Sopa de cuajada, sopa de marisco, sopa de mondongo, sopa de res con punche, sopa de pollo, sopa de gallina con albóndiga, sopa de hueso, sopa de cola, sopa de médula. De lo que podemos matar y hacemos sopa. And there's also anyone who lives like on the coast has more seafood type of stuff, fish and langosta. Well, there's a bunch of types of desserts that are like bread, like flour based, like what you'd find at a bakery. But then also there's
a bunch of corn-based stuff. Roquilla, hojaldra, roquete, tamal relleno, tamal simple. We have atol, atolillo, atol duro. Oh, we have gofios para la temporada de diciembre. Ya no sabe un gofiocito ahí. Oh, tenemos cajete de leche, cajete de zapoyol, cajete de nancite, bollito de coco, turrones. Ah, no termino. Tenemos almíbar para el tiempo de Semana Santa. Tenemos kuznaca, eso es basado en fruta. Ah, tenemos el, ¿cómo se llama? The big yellow thing we use for make faces for Halloween. Pumpkin en español es... No me ayuda. Tenemos ayote en miel, papaya en miel, jocote en miel. Tenemos... The other part of food stuff is drinks, which of course they have their corn-based drinks and then also fresh juices. We make juice from every fruit we can find. Made frescos from the corn side. Tenemos pinolillo, pinol, tiste, cacao, semilla jícaro, pozol. And we can't forget about the Coca-Cola that is accompanied whether it's breakfast, lunch, or dinner, or snack time, or appetizer time. Any time of day, have a cup of Coke. Una coquita después de la sopa. Ah, qué rico. Hit that like button if you're enjoying this video. And número 3 is Lugar, Tuani para visitar. Beaches, volcanoes, and so much water, bodies of water. Respiremos. En las playas tenemos Playa Popollo, Tapazo Caballo, Aposentillo, Jiquilillo, Padre Ramos, Mechapa, Los Playones, Las Peñitas, El Tránsito, Montelimar, San Juan del Sur, Playa Yankee, Playa Madera. Tenemos a la que fuimos nosotros, que fue Playa El Coco. Y pues si pasamos para el lado de Agua Dulce, tenemos el lago de Nicaragua. Tenemos la laguna de Apoyo, Salto de Estanzuela, Cañón de Somoto, Chinandega, el mero Campuzano, la laguna de Giluá, pero ahí yo creo que no se puede bañar uno, en la laguna del volcán Cosiguina. Agua agria en Andaime, tenemos las aguas termales en Tipitapa, tenemos aguas termales también al lado de Cosiguina. Otro montón de lugares todavía porque todavía no he tenido la oportunidad de conocer bien Nicaragua. Y de volcanes, para hacer hiking tenemos San Cristóbal, Momotombo, Mombacho, Casita, Cosiguina, Cerro Negro. In Cerro Negro, you can also do volcano boarding. Yeah. Tenemos toda la cordillera de los Maribios, así que hay muchos volcanes para subir. Unos activos, otros desactivados. Solo con un botoncito lo puede activar. ni lo busquen. Oh yes, in the humongous Lake Nicaragua, there's the Isla de Ometepe, which has a freshwater spring as well, and also it's made up of 2 volcanoes, so that's a really cool place to visit as well. Concepción y Madera, se me habían olvidado. Y hay una waterfall ahí también. La Cascada Blanca, está la de esa de Ometepe, que no sé cómo se llama. If you like the trees, you can go to Selva Negra, Reserva Bozaguas, que incluso es la reserva más grande de Centroamérica. Nosotros somos el pulmón de Centroamérica. So those are pretty much the 3 basic overview things about Nicaragua. Obviously there's so much more detail we can get into. Comment below if you'd like a more in-depth video about each aspect that we went over. And next week will be all about climate and weather and location of Nicaragua. Si se me olvidó una parte de las que estuve diciendo, pues recuérdemela. Y si tienen una parte de las que no he mencionado y podemos ir a visitar, igual, en algún momento que lleguemos a Nicaragua vamos a hacerlo. We're making our list of places we need to visit in Nicaragua. ¿Cuál más? Bueno, muchísimas gracias por el video. Un saludo a toda mi gente de Nicaragua, donde sea que se encuentre y vea el video. Saben que siempre vamos por ahí, nicaragüense de corazón, y feliz día de la bandera. Gracias por ver, like, comment, share, and we'll see you next time. Nos vemos! Bye! If you enjoyed this video, we know you're going to want to see more about Nicaragua, so click some of those links there. We have plenty of videos all about Nicaragua, whether it's just visiting, the language, the culture, food. Another is food. What? I messed up. So this is... India. No sé, no. Bye, bye.